El día que me mandaron a llamar para el trabajo de la señora esa, yo andaba en la obra de don Toño, levantando una pared para el baño de su casa. Llegó un chamaquito, de esos que andan haciendo mandados en una bicicleta toda oxidada, y me dijo que la señora del pueblo, la que vive en la casa grande cerca del arroyo, que si le podía echar un ojo a unos arreglos que ocupa. Y ese chamaquito se llamaba Tonito. Era hijo de don Toño, un escuincle como de 12 años, flaco y con los dientes grandes. Y esto fue lo que me dijo. Chuy, mi papá dice que si quiere ir, que está bien, que luego regresa a lo de nosotros. Pero saben, yo ya la había visto de lejos en el pueblo, cuando iba a la tienda de doña Mari o a misa los domingos. No era de las que andaban de metiche en la calle. Siempre estaba sola, pero cuando pasaba la gente se quedaba viéndola. No era por nada malo, sino porque era de esas mujeres que nomás con mirarlas ya te llaman la atención sin andar de presumidas. Tenía el pelo negro, largo, y unos ojos color miel que parecían que te veían adentro. Usaba vestidos sencillos que dejaban ver su figura de diosa. Agarré mi cuchara de albañil, mi nivel, mi talacho y mi cubeta, y me fui para allá al otro día bien temprano. Cuando llegué, me abrió la puerta y me quedé viendo el portón de lámina que estaba un poco chueco, pero ella me dijo: «No, maestro, eso no es lo que quiero. Eso luego se arregla. Pase para atrás, al patio. Quiero levantar una barda para que no se meta la tierra cuando hace aire». La casa estaba bien cuidada. No parecía casa de ricos de dinero, pero sí de gente que le pone empeño a las cosas. Olía a jazmín, de unas matas que trepaban por la pared del fondo. Los primeros días fueron tranquilos. Yo llegaba, me ponía a hacer la mezcla, a echar los tabiques para la barda, y ella a veces salía a traerme agua o un refresco cuando el sol apretaba duro. Y a la hora de la comida, me decía que me sentara en una banquita que tenía en el corredor, y ella se sentaba en otra, más retirada, pero platicando cosas sin importancia. Me preguntaba que de dónde era, que si tenía familia, que cuánto llevaba de albañil. Y bueno, yo le contaba que desde morrillo empecé a cargar botes de mezcla para mi papá, que luego me fui haciendo solo, que mi mujer se había ido con un comerciante años atrás y que mis hijos ya estaban grandes y trabajaban en la ciudad. Ella nomás me oía, y cuando yo terminaba de hablar, se quedaba viéndome un rato, así nomás, sin decir nada. Luego sonreía y me decía: «Qué bien, maestro, que uno sepa hacer las cosas con sus manos». Y se quedaba viéndome las manos, las mías, llenas de callos y de cicatrices de tantos años de trabajo. A mí eso me empezó a gustar, no voy a negarlo. Uno no está acostumbrado a que una mujer así, de buen ver, bien arreglada, aunque fuera en la casa, se fije en uno para platicar. Yo nomás hacía mi trabajo y ya. Total, no era cosa mía. Pero una tarde, mientras preparaba la mezcla, levanté la vista y la vi en la ventana de la cocina, viéndome fijo. No se escondió ni nada, nomás me vio, y cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió despacio, como si supiéramos los dos algo que nadie más sabía. Me dio un vuelco en el corazón, pero seguí trabajando. Y bien, el tiempo pasó, como una semana. La barda ya iba a la mitad, y un día en la tarde, cuando ya iba a dejar de trabajar porque el sol se estaba metiendo, ella salió con 2 vasos y una botella de mezcal.
Maestro, ya bébele tantito para que se le quite lo cansado, me dijo. Yo acepté, claro, para no desairar. Nos sentamos en las bancas del corredor, ya más cerquita que otros días. Empezamos a platicar de cosas del pueblo, de cómo era antes, de que ella llegó a vivir ahí hace 10 años con su esposo, pero que él se había ido, que trabajaba fuera. No me dio muchos detalles y yo no pregunté. Cuando hablaba de su esposo, su voz se hacía más bajita, como si no quisiera que nadie más oyera. El caso es que el mezcal fue haciendo lo suyo. La plática se hizo más fácil, más suelta. Ella se reía de cosas que yo decía, y a veces, cuando me pasaba el vaso, su mano rozaba la mía y se quedaba tantito, como si no se diera cuenta, pero yo sentía el calor de sus dedos, ese calor que te recorre el brazo y te llega al pecho. Esa noche me fui a mi casa con la cabeza llena de pensamientos que no debía tener, pero ni modo, uno es hombre y la carne es débil. Al otro día, cuando llegué, ella salió a recibirme con una bata de esas delgaditas, del color del café con leche, que le marcaba la figura cuando caminaba. El pelo lo traía suelto, negro y brilloso, y el sol le pegaba de un modo que parecía que brillaba. Maestro, ¿cómo amaneció?, me dijo. Yo le dije que bien y me puse a trabajar, pero ese día no podía concentrarme. La miraba de reojo cuando entraba y salía de la casa, y ella también me miraba, pero cuando yo levantaba la vista, ella ya estaba viendo para el otro lado, con una sonrisa chiquita, como de quien sabe algo que tú no sabes. Comunidad, les comento que las tardes se volvieron rutina. Yo terminaba mi jornada, ella salía con el mezcal, y nos quedábamos platicando hasta que ya estaba oscuro y empezaban a cantar los grillos. Un día, me contó que su esposo casi nunca llamaba por teléfono, que nomás mandaba dinero de vez en cuando, y que ella se sentía sola en esa casa tan grande. Y cuando me dijo eso, me vio fijo a los ojos, y yo sentí que el pecho me empezó a latir más recio, como si fuera a reventarse. Uno también está solo, le dije, sin pensarlo mucho. Ella se quedó callada, nomás me seguía viendo, y luego alzó la mano y me tocó la cara, bien despacio, como si acariciara a un animal asustado. Tenía la mano fría, pero no de una manera desagradable, como fresca. Pues qué triste, dijo, y se levantó a guardar la botella. Esa noche no pude dormir. Me daba vueltas en mi petate pensando en ella, en su mano en mi cara, en su voz. Me decía a mí mismo que eso no estaba bien, que ella tenía a su marido, que yo nomás estaba ahí para trabajar. Pero la mente es cabrona y se iba por donde quería, no por donde uno le dice. Me desperté varias veces, sudando, con la sensación de que alguien me veía desde la ventana. Pero cuando me levantaba a mirar, no había nada, nomás la luna y el aire fresco. Al otro día, cuando llegué, la barda ya no importaba. Ella me esperaba en la puerta de la casa, no en el patio. Traía un vestido azul, sencillo, pero que le quedaba como pintado. «Pase, maestro, le quiero enseñar una cosa», dijo, y la seguí para adentro. Me senté donde me dijo, en el sillón, y ella se sentó a mi lado, más cerca de lo que había estado antes, tanto que sentía el calor de su cuerpo. Sacó el mezcal de una alacena
y empezamos a beber. La plática fue menos de cosas del pueblo y más de nosotros. Me preguntó que si había tenido mujeres, que si me había enamorado alguna vez, que si creía en el amor después de la muerte. Yo le contaba y ella me oía. A veces reía, a veces nomás suspiraba y se quedaba viendo el techo. En un momento, ya cuando el sol se había metido, y adentro nomás se veía la luz de una veladora que encendió en una repisa, ella se me acercó más y me dijo: ¿Usted cree que uno pueda querer a 2 personas a la vez? Yo no supe qué contestar. Me quedé callado, viéndole la boca, los ojos, el movimiento de su cuello cuando tragaba saliva. Y entonces, ella me besó. No fue un beso tímido. Fue de esos besos que te dejan sin aire, que te agarran desprevenido y que no te dan chance de pensar. Yo respondí, claro. Le agarré la cintura y ella se apretó contra mí. Cuando nos separamos para respirar, me dijo: «Espéreme aquí tantito, voy a arreglar la cama». Y se levantó, caminando despacio, hacia el cuarto que estaba al final del pasillo, moviendo las caderas de un modo que me dejó viéndole la espalda hasta que desapareció en la oscuridad. Yo me quedé en el sillón, sintiendo el corazón en la garganta, la cabeza dándome vueltas por el mezcal y por lo que estaba pasando. Me paré y empecé a caminar hacia el cuarto. El pasillo era largo, con 2 puertas cerradas a los lados, y al fondo una que estaba entreabierta, de donde salía una luz tenue, como de veladora también. Mientras caminaba, noté que el olor raro se hacía más fuerte. También sentí frío, un aire helado que salía debajo de las puertas cerradas, como si del otro lado hubiera un refrigerador abierto. Cuando llegué a la puerta del fondo, la empujé despacio. Adentro se veía una cama grande, con colchas oscuras, casi negras, y velas encendidas en un buró de madera. Pero ella no estaba allí. Bueno, sí estaba, pero no como yo esperaba. Estaba parada al lado de la cama, viendo hacia un rincón del cuarto donde había como un montón de ropa amontonada o algo así, cubierto con una tela negra. Yo no entendía qué era, pero algo en ese montón me hizo parar los pelos de la nuca. «Pase», dijo sin voltear a verme. «Quiero que vea algo». Di un paso adentro. El olor aquí era insoportable, a podrido, a muerto, pero mezclado con algo dulce, como incienso o flores marchitas. Se sentía en el aire. Di otro paso. Y entonces, el montón de ropa en el rincón se movió. No mucho, no más un poco. Como si algo estuviera respirando despacio, o como si se estuviera acomodando. El corazón me dio un brinco y me quedé helado, con el sudor recorriéndome por la espalda. Ella se volteó a verme, y en la luz de las velas su cara ya no se veía igual. No estaba fea, pero tenía una expresión que no la había visto antes, como de satisfacción, de saber algo que yo no sabía, de tener un secreto que por fin iba a compartir. «Acérquese, no tenga miedo», dijo. Yo no quería, pero las piernas me llevaron solas, como si no fueran mías, como si alguien más las moviera. Cuando estuve a su lado, ella agarró una esquina de la tela negra que cubría lo que estaba en el rincón
y la jaló para abajo. Lo que vi me dejó sin aire, sin pensamiento, sin nada. Era un hombre. Estaba sentado en una silla de madera, una silla vieja, de esas de respaldo alto, con la cabeza caída para adelante, los brazos colgando a los lados como si no tuviera huesos. Tenía la cara blanca, pero no como de enfermo, sino como de muerto, de esos que llevan años enterrados. La piel se le veía tiesa, como de cuero viejo, pegada a los huesos, con manchas oscuras aquí y allá. Y los ojos los tenía cerrados, pero los párpados se veían hundidos, como si debajo no hubiera nada. Vestía una camisa blanca, sucia, manchada de algo oscuro que parecía sangre seca, y pantalón negro. Olía a podrido, a muerto, a cosa que ya no debería estar en este mundo. Yo quise correr, pero no pude. Las piernas se me trabaron, la boca se me secó, las manos me temblaban como si tuviera frío. Ella soltó la tela y se paró enfrente de mí, tan cerca que sentí su aliento en mi cara. Su aliento olía a mezcal, pero también a otra cosa. «Es mi esposo», dijo, con una calma que me heló la sangre, que me hizo querer gritar. «No se asuste, no está muerto del todo. A veces despierta, a veces viene un ratito». Yo moví la cabeza, queriendo negar lo que oía, lo que veía, queriendo despertar de esa pesadilla. Y ella siguió hablando, como si me estuviera explicando una receta de cocina, como si lo que estaba diciendo fuera lo más normal del mundo. «Pero necesita sangre, maestro, sangre de hombres fuertes, de hombres trabajadores, de los que tienen la sangre caliente y espesa. Por eso lo traje a usted, nomás para la barda. La barda era para verlo, para saber si usted servía. Y sí, sí sirve. Se nota en sus manos, en su cuerpo, en cómo trabaja». Y en ese momento, el hombre de la silla levantó la cabeza. No fue un movimiento rápido, fue despacio, muy despacio, como si le costara un trabajo horrible. Se oyó un ruido, como de ramas secas que se parten, como de algo que se rompe. La cara que volteó a verme era la cara de un muerto, con los ojos blancos, sin pupilas, nomás blancos como huevos cocidos. La boca entreabierta mostrando unos dientes amarillos, manchados, y algo negro entre ellos. Me vio fijo, y luego abrió más la boca, como queriendo decir algo, pero nomás le salió un ruido, como un quejido, como el aire que se escapa de una llanta ponchada, pero más hondo, más desesperado. Un brazo se levantó, temblando, y la mano, que era puro hueso y pellejo, se estiró hacia mí. Yo sí pude correr entonces, no sé cómo, pero el miedo me dio la fuerza, una fuerza que no sabía que tenía. Di la vuelta y eché a correr por el pasillo, pero en la oscuridad no veía bien. Tropecé con algo, casi me caigo, pero seguí. Detrás de mí oí un ruido, como si algo se hubiera levantado de la silla, como si algo me estuviera siguiendo. Oí pasos, pero no pasos normales, sino atrasados, lentos, pesados, como de quien no puede levantar los pies. Oí su respiración, un silbido hondo, como de un fuelle roto. Llegué a la sala, pero
En la oscuridad no encontraba la puerta. Las veladoras se habían apagado. No sé cómo, y todo estaba negro. Toqué las paredes, los muebles, buscando la salida, y oí los pasos acercándose, cada vez más cerca. Por fin encontré la puerta. La abrí como pude y salí a la calle. La luna alumbraba, pero no quise mirar atrás. No quise ver si algo había salido detrás de mí. Corrí por la calle de tierra sin mirar atrás, sin parar, sintiendo que me faltaba el aire, que el corazón me iba a reventar. Corrí hasta que llegué a mi casa, cerré la puerta con tranca y me senté en el suelo, temblando, sin poder hablar, sin poder pensar, hasta que amaneció. Cuando el sol salió, me fui con don Toño, el que me había dado el trabajo primero, y le conté todo, con lujo de detalles. Le dije: don Toño, créame, yo sé que suena loco, pero vi un muerto en la casa de la señora esa. Vi a su esposo sentado en una silla como si llevara años allí, y se movió don Toño, se movió y me quiso agarrar. Obviamente don Toño me vio con cara de no creerme, de que estaba loco o borracho, pero me dijo que íbamos para allá, que él y otros hombres me iban a acompañar. Pa' que veas que no hay nada, me dijo, y pa' que te calles, porque esos cuentos hacen daño. Fuimos como 5. Don Toño, don Pancho el de la tienda, 2 hermanos que trabajaban en el campo, y yo. Cuando llegamos a la casa, tocamos la puerta. Salió ella, con su ropa normal, un vestido claro, el pelo recogido en una trenza, fresca como si nada, como si no hubiera pasado nada. «Buenos días, ¿qué se les ofrece?», preguntó, con una sonrisa amable. Don Toño le dijo que yo había contado una cosa muy fea y que, si no nos dejaba pasar un momento para verificar, para quedarnos tranquilos. Ella sonrió, así como de lástima, como quien oye un chiste malo, y dijo: «Pasen, con confianza, yo no tengo nada que esconder». Entramos. Revisamos toda la casa, palmo a palmo. La sala, el pasillo, las 2 puertas cerradas que resultaron ser un cuarto vacío, con unas cajas viejas y otro con costales de maíz y cosas guardadas, herramientas, botes. Y al final, el cuarto de ella. La cama estaba tendida, las cortinas abiertas, el sol entrando por la ventana como si fuera la casa más normal del mundo. No había veladoras, no había olor raro, no había silla, no había rincón con tela negra, no había muerto, nada. El piso estaba limpio, las paredes pintadas, un ropero en la esquina, un tocador con un espejo. Abrimos el ropero. Pura ropa de mujer, vestidos, blusas, zapatos, nada más. Pero saben, ella nos vio mientras revisábamos, apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Y cuando terminamos, dijo con esa voz tan tranquila: «¿Ya vieron que no hay nada? Ese hombre vino a trabajar unos días. Le pagué su dinero. Y una noche se pasó de copas y empezó a hacerme insinuaciones, a decir cosas que no debía. Como le dije que no, que yo soy una mujer decente, se enojó y se fue. Ahora sale con este cuento. ¿Quién sabe pa' qué? ¿Quién sabe qué trae en la cabeza?». A los hombres se voltearon a verme. Don Toño negó con la cabeza, como decepcionado. «Pues ya vámonos», dijo,
y me echó una mirada que decía todo. Yo quise decir algo, explicarles que lo que vi era real, que no estaba borracho, que no me había inventado nada. Pero la mujer me vio fijo, con la misma mirada tranquila de esa noche, y dijo despacio, saboreando las palabras: Cuídese, maestro, no tome tanto, luego la cabeza le juega chueco, y no ande contando mentiras, que eso no se hace. Y cuando dijo eso, sonrió de un modo que me heló otra vez, porque en su sonrisa vi algo, un brillo en los ojos, una seguridad, como si supiera que yo sabía la verdad, pero que a ella no le importaba, que ella estaba por encima de todo. Salimos de ahí. En el camino, los otros iban platicando, medio burlándose de mí, diciendo que el mezcal me había hecho ver cosas, que las mujeres bonitas siempre traen locos a los hombres, que mejor me fuera a trabajar y dejara de inventar cuentos. No les contesté. Iba callado, pensando en lo que había visto, en lo que había oído, en el olor, en los ojos blancos del muerto, en cómo ella sabía que nadie más me iba a creer. Llegué a mi casa. Recogí mis pocas cosas, mi talacho, mi nivel, mi cuchara de albañil, mi cubeta, y me fui del pueblo esa misma tarde. Agarré un camión en la carretera y me fui para otro lado, a trabajar en una obra que estaban haciendo en un pueblo más grande. No quise saber más de ese lugar. Desde entonces, he trabajado en muchos lados. He conocido a mucha gente, pero a veces, en las noches, cuando estoy solo en algún cuarto de alquiler y hay silencio, me acuerdo de la cara de ese hombre levantando la cabeza, de sus ojos blancos viéndome, de su mano de hueso estirándose hacia mí y del ruido que hizo con la boca. Y a veces, cuando hay luna llena, me despierto sudando, porque sueño que estoy otra vez en ese cuarto, que ella está parada a mi lado y que el muerto abre los ojos y me sonríe con esa boca negra. Y lo que más me hiela, a lo que todavía no entiendo, a lo que me quita el sueño, es como ella sabía que nadie me iba a creer, cómo estaba tan segura, cómo nos miró a todos cuando salimos de su casa, como si fuéramos hormigas. A veces pienso que tal vez ella no es de este mundo, o que el muerto ese la obliga a hacer cosas, o que tiene un pacto con algo que no debemos nombrar. O tal vez ella es la que lo tiene así, como un juguete, como un recuerdo que no quiere soltar y que necesita sangre de vez en cuando para que no se le deshaga, para que siga allí, sentado en su rincón, esperando. No sé, nomás sé que no voy a volver a ese pueblo, ni aunque me paguen el doble, ni aunque me lo pidan de rodillas. Uno trabaja para vivir, no para morir. Y esa mujer, ese muerto, esa casa, no son cosas de este mundo. Son cosas que uno no debe mirar, no debe tocar, no debe ni siquiera recordar. Pero uno recuerda, aunque no quiera, y ahí se quedan, en la cabeza, como una llaga que no cierra. De esta manera terminamos con este relato, contando una vez de cosas que mucha gente ve pero que nadie cree. Coméntame si te ha pasado algo así. ¿Qué es lo más raro que has visto? Te agradezco tu tiempo nuevamente, que tengas un muy bonito día. No te olvides de hipear el video,
de darle me gusta, de compartirlo con tus amigos o en tus redes sociales, de igual manera de suscribirte al canal. Te invito a que me sigas en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Spotify. Me encuentras como 3AM Narraciones de Terror. Muchas gracias nuevamente y que tengas un muy bonito fin de semana. Saludos.